Que necesito que construya el edificio más grande del mundo, que todo el mundo lo vea. Busquemos referentes, planos. Justamente hoy ya tenemos miles de años de experiencia en construcción. Y ahora imaginen los primeros en intentarlo. No existían arquitectos, ingenieros, ni existían planos, ni mucho menos formas de construcción. Exactamente eso fue lo que les pasó a los antiguos egipcios. Cuando decidieron construir una tumba monumental para sus faraones, nadie sabía cuál era la mejor forma de hacerlo. Las pirámides que conocemos hoy no aparecieron porque un genio dibujara un triángulo y dijera, ¡ay! Así se hace. Fueron el resultado de generaciones enteras probando, equivocándose y aprendiendo de cada error. Y lo más curioso es que esta historia ni siquiera empezó con una piedra. Todos los años el Nilo se desbordaba. Eso hoy nos parece una tragedia. Pensaríamos en inundaciones, pérdidas, cultivos, destrucción. Pero para los antiguos egipcios era casi una regla de regalo de la naturaleza. Cuando el agua regresaba a su sauce, dejaba una capa de limo llena de minerales que hacía que la tierra incrementara su fertilidad. ¡Hombre! ¡Que esta tierra ya la dejó lista al Nilo! Por eso, gracias a esto, producían mucho más alimento de lo que necesitaban para poder sobrevivir. Y ese pequeño detalle terminó cambiando la historia. Porque cuando una civilización ya no tiene que dedicar todo su tiempo en conseguir alimento, empiezan a aparecer personas que pueden especializarse. A ver muchachos, herramientas a la izquierda, piedras a la derecha. Hace 4500 años era algo extraordinario. Barry Ken, uno de los egiptólogos más importantes de todo el mundo, explica que la verdadera fortaleza del antiguo Egipto no era la riqueza, era la capacidad de organizar a miles de personas hacia un mismo objetivo. Y gracias a esa organización empezaron a construir cada vez más grande. Y es donde la historia da un giro. Se crean las primeras tumbas de los faraones. Ni siquiera eran pirámides, se llamaban mastabas. Estas tumbas eran de construcción rectangular, eran bajas y bastante sencillas, pero escondían una idea muy importante. Imaginemos que queremos construir una torre. Pues con bloques. Y hace una base pequeña y sigue poniendo peso, más peso. ¿Y qué tal de que temprano? Todo termina. What? Ahora, imaginemos que esta es una base mucho más ancha. El peso empieza a repartirse muchísimo mejor y la estructura se vuelve mucho más estable. ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! Eso era exactamente lo que los egipcios estaban aprendiendo. Todavía no estaban en busca de la construcción de la Gran Pirámide, pero primero tenían que entender cómo se comportaba la piedra. Y entonces es donde apareció este hombre. Imhotep. Trabajaba para el faraón Diezer. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Decidió construir otra por encima, después de esa otra encima, poco a poco más pequeña que la anterior. Y así es como nació la pirámide escalonada de Saqqara. Hace 4600 años fue una revolución auténtica. Era la prueba de que los egipcios podían construir mucho más alto de lo que cualquiera habría imaginado. Sin embargo, todavía estaban muy lejos de encontrar la forma perfecta. El siguiente faraón terminó descubriendo por qué las pirámides tienen exactamente la forma que conocemos hoy. y bueno, en realidad apenas estaba comenzando la historia. Ya que después aparece este faraón llamado Ernefrum. y
si nos ponemos a pensar, a la persona que hay que agradecerle de la Gran Pirámide, creo que es a él. Y aunque aprendió de sus propios errores, su primer gran proyecto fue la pirámide de Meidum. Todo parecía salir perfecto, la pirámide era cada vez más alta y cada vez más impresionante, pero con el paso del tiempo, parte de su estructura terminó derrumbándose. No. ¿Ustedes se imaginan el trabajo que había detrás de toda esa construcción? Años cortando piedra, años de transportando la piedra, años levantando bloques uno por uno, y un día parte de todo ese esfuerzo termina pues en el suelo. Muchos arqueólogos creen que ese fracaso les enseñó una lección muy importante. Construir más alto no significa simplemente poner más piedras unas encima de otras. Había que entender cómo se comportaba el peso. Es parecido a cuando uno arma una torre con fichas de dominó. La base siempre decía qué tan fuerte será la estructura. Snefru no se dio por vencido y lo volvió a intentar, y así nació una de las construcciones más extrañas de Egipto, la pirámide acodada. Se darán cuenta de algo muy curioso. Empieza con una inclinación bastante pronunciada y de repente, casi a la mitad, cambia completamente de ángulo. Un momentico, esto no parece nada estable. Así que probablemente eso es lo que pasó. Muchos investigadores creen que mientras la estructura estaba en construcción, comenzaron a notar grietas o señales que la estructura estaba soportando demasiada presión. Y entonces hicieron algo que muy pocas veces pensamos cuando hablamos del antiguo Egipto. Decidieron corregir el proyecto. En lugar de seguir construyendo exactamente igual, cambiaron la inclinación para disimular el peso que recibían las partes inferiores. Estamos locos, Lucas. Al disminuir este peso, la pirámide quedó, pero evitó que colapsara. Puede parecer un fracaso. Los mayores avances nacen justamente de un error basado en la ciencia, en la medicina. Así que, ¿por qué no en la arquitectura? Después de todo lo que aprendieron, llegó un nuevo intento, la pirámide roja. Pero esta vez sí, habían encontrado la inclinación adecuada. Habían entendido cómo distribuir mejor el peso. Habían descubierto que la gravedad podía convertirse en una aliada en un lugar de un enemigo. Porque esa es la verdadera magia de una pirámide. Esa magia no lucha con la gravedad, trabaja con ella. Imaginen que tienen un montón de arena en las manos. Si la dejan caer, automáticamente forma una especie de montículo. La arena nunca forma una torre completamente recta, pero siempre termina echándose la base. Porque esa es una de las formas más estables que existen para soportar su propio peso. Las pirámides aprovechan exactamente esa misma idea. Cada bloque transmite su peso hacia los lados y hacia abajo hasta llegar a la base, que es la encargada de soportar todo. Y cuando finalmente entendieron eso, todo cambió. Años después llegó el faraón Keops. Adentro de tu boca hay dientes, y donde hay dientes, encontramos al castor. Y donde está el castor, se encuentra una raíz. Errores y de los aciertos y pues sus correcciones para así generar soluciones. Y así es donde empezó la creación de la Gran Pirámide de Giza. La misma que durante casi 4.000 años fue el edificio más alto construido por el ser humano, y que esa es la parte que más me gusta de toda la historia. Porque muchas veces pensamos que las grandes obras nacen gracias a una idea brillante, pero casi nunca es así. Normalmente nacen después de muchos intentos, después de equivocarse, después de volver a empezar. Y las pirámides son el mejor ejemplo de eso. Cada vez que vemos una pirámide, en realidad estamos viendo siglos de ensayos, errores convertidos en piedra, y quizás sea esa la razón por la que sigue impresionándonos, porque no representa una construcción perfecta, sino el momento en el que una civilización entendió por fin cómo vencer a la gravedad. Así que, antes de irme, cuéntenme en algo. ¿Qué obra de arquitectura les gustaría entender mejor? Puede ser una pirámide, un castillo, una catedral, un templo, un puente,
un rascacielos, lo que sea. No, yo me encargo en investigar su historia y de explicarles de forma más sencilla posible estas obras. Y de pronto el próximo episodio salga de uno de sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que estás viendo Vestigios del Tiempo.